Buenos días, tardes para todos. Mi nombre es Andrés Vargas. Hoy voy a hablar sobre un modelo pedagógico que rompe con la enseñanza tradicional y pone al estudiante como un protagonista activo. Me refiero a la pedagogía operatoria. Vamos a ver en qué consiste, cómo funciona y por qué es tan importante, y más que todo en la educación infantil. Entonces, ¿qué es la pedagogía operatoria? Tenemos que Es un modelo educativo en el cual aprendemos a través de la acción, inclusive pues la acción mental, hacer pensando y asimismo eh, reflexionar sobre eso. Está inspirada en la teoría de Piaget, quien decía que el aprendizaje verdadero ocurre cuando el estudiante interactúa activamente con el conocimiento. Entonces, asimismo va actuando y va reflexionando sobre lo que está aprendiendo. A continuación les voy a presentar un video que habla más de las etapas y de Jean Piaget, el psicólogo suizo. El video es una noticia del noticiero BBC News Mundo. Los niños aprenden jugando y haciendo, ¿no? Esta frase, que ahora decimos de manera natural, fue en su momento una idea increíblemente radical. Durante siglos se pensó que los niños eran adultos chiquitos y la forma de enseñarles cosas era a través de la repetición y la memorización. Pero todo esto cambió cuando entró en escena el psicólogo suizo Jean Piaget. Sus revolucionarias ideas sobre el desarrollo infantil y la importancia de enseñar de una manera adaptada siguen siendo pertinentes y tienen influencia en la pedagogía moderna. Fue el primero que estudió sistemáticamente cómo aprenden los niños. Y sus teorías los ven como pequeños científicos que están constantemente descubriendo, creando y recreando su realidad mientras aprenden conceptos más complejos. En este video te voy a contar cuáles son las 4 etapas del desarrollo cognitivo infantil que planteó Piaget y cómo las ideas de este biólogo cambiaron la educación. Jean Piaget nació en Suiza a finales del siglo XIX y desde chico su curiosidad por observar y entender su mundo eran palpables. A los 11 años publicó su primer artículo científico. De adolescente publicó trabajos sobre moluscos y para los 21 obtuvo su doctorado en ciencias naturales. Para los 1920 trabajó en un instituto en París con Théodore Simon y Alfred Binet, los creadores de las pruebas de inteligencia. Piaget se dio cuenta que las respuestas incorrectas que daban los niños en las preguntas de razonamiento lógico revelaban diferencias importantes entre cómo piensan los niños y los adultos. Así que se puso a investigar y usó algo llamado el método clínico. Les hacía preguntas abiertas a los niños y observaba sus reacciones sin imponerles respuestas o direcciones. Así Piaget dedujo que los niños acumulan conocimiento por medio de interacciones constantes con su entorno. Conforme crecen, los niños van construyendo esquemas o estructuras mentales para organizar el conocimiento, desde cómo mover su cuerpo hasta cómo pensar en conceptos abstractos. Cuando se enfrentan a un concepto nuevo, lo evalúan contra lo que ya saben y lo asimilan o crean nuevos esquemas para que quepa ese nuevo concepto. El libro Psicología del Niño, que Piaget escribió con su colaboradora Barbara Inhelder, sigue siendo un pilar importante en la educación moderna y en la psicología del desarrollo. Vamos entonces a las etapas del desarrollo cognitivo infantil que propuso Piaget. Son 4. La etapa sensoriomotora, la etapa preoperacional, la etapa de las operaciones concretas y la etapa de las operaciones formales. Cada una marca los años en los que los niños normalmente desarrollan estas habilidades, pero son solo una guía. Parte de lo que creía Piaget es que cada niño crece y aprende de manera distinta. Y a grandes rasgos, cada una tiene un aprendizaje importante que cambia cómo percibimos el mundo. En la etapa sensoriomotora, los niños experimentan el mundo principalmente a través de sus sentidos. Descubren el mundo a través de texturas, de sabores, de imitar sonidos y movimientos. Y lo más importante que aprendemos en esa etapa es algo llamado la permanencia del objeto. Es decir, comprender que las cosas aún existen, aunque no las veamos. Por eso es útil el juego de esconderse detrás de las manos y sorprender a un bebé, porque eventualmente aprenden que no desaparecimos. En la etapa preoperacional entran en juego los símbolos y el lenguaje. Aquí los niños son egocéntricos y aún no comprenden completamente que existen otras perspectivas que no son las suyas.
Les gusta vestirse con disfraces, juegan con su imaginación y disfrutan los juegos de memoria y de secuencia. En la siguiente etapa, la de operaciones concretas, los niños comienzan a pensar de manera lógica sobre situaciones concretas, de cosas que pueden ver. Por ejemplo, que la cantidad de agua que hay en este vaso y en este es la misma aunque cambie la forma del vaso. De los 12 años en adelante es la etapa de las operaciones formales, donde desarrollamos la capacidad de pensar de manera abstracta y lógica, que es clave para el razonamiento científico. Entonces, la diferencia va más o menos así. En la primera etapa aprendemos que este pastel no deja de existir aunque no lo veamos. En la segunda aprendemos que este símbolo y la palabra pastel se refieren a la misma cosa. En la tercera podemos hacer ecuaciones matemáticas usando pedazos de pastel para representar fracciones. Y en la cuarta podemos resolver ecuaciones abstractas con fracciones sin tener que imaginarnos un pastel. Aunque Piaget no relacionó explícitamente sus teorías con la educación, sin duda su trabajo ha tenido un impacto profundo en la pedagogía. Por ejemplo, la idea de hacer a los niños parte activa y fundamental de cómo descubren y aprenden su mundo a través del juego, todo es legado de Piaget. Como él mismo resumió, todo lo que se le enseña a un niño se le impide inventarlo o descubrirlo. Pero como todo en la ciencia, las teorías de Piaget tienen sus limitaciones. Hay investigadores que creen que el desarrollo es más continuo y no en etapas tan marcadas. Otros cuestionan que Piaget no considera factores sociales, desde cómo aprendemos interactuando con otros hasta cómo nuestra comunidad puede cambiar cómo aprendemos. Por ejemplo, cómo descubren de manera diferente su mundo los bebés que van a espaldas de sus madres y los que tienen rienda suelta para jugar. O cómo se desarrollan los niños y las niñas a distinto paso, dependiendo cómo los tratamos o los separamos por su género. Estudios más recientes que sí consideran estas diferencias muestran que las etapas de desarrollo suceden en el mismo orden en muchas culturas, pero dependiendo del entorno cambian un poco las edades. Y también muestran que hay diferencias por cómo tratamos a los niños, por su color de piel o por su género. Aún con sus limitaciones, las ideas de Piaget sobre la psicología del desarrollo han tenido una enorme influencia en la psicología, la pedagogía y muchos salones de clases en todo el mundo. Si te interesan los temas sobre el desarrollo del cerebro, nuestras capacidades cognitivas y demás, te recomiendo que busques en nuestro canal de YouTube el playlist de ciencia. Ahí tenemos un montón de videos que te pueden interesar. Mientras, platícanos en los comentarios qué te pareció este video y qué otros temas quisieras que tratáramos. Búscanos en todas las redes sociales y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Tenemos unos principios fundamentales. Pues primero, aprender haciendo. Se aprende cuando el estudiante participa, experimenta y reflexiona. El segundo es el estudiante en el centro del aprendizaje, no el profesor. El tercero, el conocimiento no se transmite, sino que se construye, ¿vale? Y el cuarto, cada estudiante tiene su propio ritmo y estilo de aprendizaje, por lo que se respeta el proceso individual. Ahora vamos a hablar de lo que es el rol en la pedagogía. En este modelo, pues, el docente no es quien tiene todo el contenido, sino quien guía al, al estudiante, le plantea problemas, hace preguntas, estimula el pensamiento, ¿m? Y el estudiante es como un investigador, un explorador que prueba, se equivoca, reflexiona, aprende la experiencia, es un sujeto activo y pues no receptor. Bueno, algunas actividades que se pueden usar en este modelo son juegos didácticos, experimentos o actividades prácticas, resolución de problemas, situaciones desafiantes, investigación de proyectos. Bueno, y algunos ejemplos. Tenemos situaciones en donde podemos resolver problemas cotidianos, clasificar objetos por propiedades como el color, la forma, textura y demás, y investigar preguntas grupales, preguntas generales que nos puedan llevar a debatir. Por el lado de las ventajas y desafíos, este enfoque tiene muchas ventajas. Primero, desarrolla el pensamiento crítico y la autonomía. Segundo, motiva para que los estudiantes se sientan protagonistas.
Asimismo, como tercero, mejora la comprensión porque no se basa solo en memorizar. Posibles desafíos que pueden haber es que requiere más preparación por parte del docente. Segundo es que puede ser difícil aplicarlo en grupos muy grandes o en contextos con pocos recursos. Y tercero, no todos los docentes están formados para trabajar de esta manera. Como conclusión, tenemos que la pedagogía operativa es una propuesta que busca transformar la educación, haciendo que el aprendizaje sea una experiencia activa y reflexiva, a su vez significativa. Entonces, su objetivo no es solo enseñar contenido, sino formar personas que piensen que cuestionarse y aprender por sí mismas es lo más importante. ¿Listo? Hasta acá la presentación. Les agradezco por su tiempo. Muy amables.